Bien, saludos a todos. Tenemos una oportunidad de conversar con alguien que ha estado en Tierra Santa y precisamente a propósito de eso viene calentita dentro de poco una publicación que seguro que será bien interesante, pero mejor primero presentar a la persona y luego hablar de la temática. Presente ese joven. Buenas tardes, pues mi nombre es Pablo Veiga, soy de Galicia, nací en un pueblo que se llama Begonte, en la provincia de Lugo. Me dedico profesionalmente como trabajador social en un concello, en un ayuntamiento, la provincia de Lugo, en los servicios sociales municipales, el municipio de Friol. He estudiado también humanidades y como hobby me dedico a escribir y he publicado recientemente una novela en lengua galega, Marcha de Anxo, La Marcha de Anxo. Colaboro con algún periódico local y también con el semanario Aurora, que se publica en Israel en lengua española desde hace unos años. Y tengo una columna que se llama de Compostela a Jerusalén. Mm, Dos ciudades santas para el ámbito cristiano, aunque evidentemente Jerusalén tiene otras connotaciones porque también es importante para la religión judía. Dicen que también para el Islam, pero eso está un poco más discutido. Pero bueno, esas circunstancias ameritan que hiciste un viaje Uh -huh. que debió de ser importante. Luego podemos profundizar en eso, hace 12 años. Y 12 años después, curiosamente, hace la posibilidad de hacer un libro de 120 páginas, el 12. Un Uh número -huh. también con su carga simbólica. Pues sí, hace 12 años, en el año 2010, en mes de septiembre, realicé un viaje a lo largo y ancho de Israel, creo que fueron 13 días, y en aquel momento realizaba un diario y en un blog, cuando las redes sociales no eran no estaban tan desarrolladas como hoy en día, y pues ahora se ha plasmado en formato libro, que es Crónica de un gallego en Israel, que es un diario de mi viaje desde el momento que salí del aeropuerto de Santiago de Compostela hasta que regresé unos días después, 2 semanas después. ¿Qué es lo que te llevó a hacer ese viaje? ¿Cuál es el trayecto que va desde el momento en el que empiezas a pensar en Israel y acabas haciendo un viaje físicamente allí? Porque también es posible viajar mentalmente o con unas lecturas, pero ir en persona, No es lo mismo. sí. Viajar, claro que se puede viajar de muchas maneras, y viendo programas de televisión, leyendo un libro, por supuesto que sí, pero el viaje por excelencia es in situ, cuando llegas y pisas la tierra, el destino que, quieres, que, quieres, que quieres visitar. A ver, yo siempre tuve, bueno, pues pasión por Israel o por Tierra Santa, por todo lo que allí ha sucedido y lo que sucede. Y hace 12, 13 años, bueno, 14 años, desde hace 14 años formo parte de la Asociación Galega de Amizade con Israel, y fue a raíz de ahí que cuando decidí dar el paso de viajar a Israel, y tuve en aquel momento la ocasión y me lancé. Fui yo solo, tenía mis contactos, pero realmente fui yo solo con mi mochila y a recorrerme el país. Ciertamente porque si utilizamos una arqueología más laica, porque estaríamos contraponiéndola a la llamada arqueología bíblica, que sería el buscar los elementos que vienen en los diferentes libros de la propia Biblia, desde la etapa más primigenia, los tiempos de David, Moisés, todos aquellos personajes de la historia en general, bueno, de aquel Israel mítico que está en las Sagradas Escrituras, pero en principio también se plasma en algunos determinados puntos de la geografía de Israel y seguro que alguno visitarías. Sí, sí, por supuesto. Yo comencé mi periplo en la ciudad de Tel Aviv, una ciudad moderna donde las haya, mediterránea,
y después subí hacia el norte, estuve en Haifa, y de ahí pues visité Acre, como que tiene también reminiscencias históricas importantes. Y después estuve en el lago Tiberíades, en Kinneret, que tiene también su pasado bíblico, por supuesto. Sí, Y es uno. finalmente en la ciudad de Jerusalén. Sí, el Tiberíades es uno de los. Creo que es uno de los 4 lugares importantes de la religión judía. Y de la cristiana también. Es decir, Mm, fue donde Jesucristo caminó sobre las aguas, ¿no? sí. Y donde los apóstoles pescaban. Con lo cual tiene significación importante, no solamente para la historia, sino también religiosa. Sí, sí, por supuesto que sí. Y después Jerusalén, pues qué decir de Jerusalén, ya lo has dicho tú al principio, es la ciudad santa por excelencia para las tres religiones monoteístas y objeto de amor, de disputa y de controversia. Sí, ciertamente la propia ciudad tiene un montón de capas, no solamente por el hecho de, por ejemplo, la Vía Dolorosa. Se dice que actualmente pasa por encima, en muchos niveles, a donde en teoría Jesús pudo pisar hace 2000 años, con lo cual ciertamente la ciudad actual está por encima en niveles en la ciudad antigua, que habría que hacer unas excavaciones, alguna ya se está haciendo, pero digamos que la parte central, por ejemplo, son 900 metros por 900. La ciudad vieja es un entorno ¿Mm? bastante pequeñito, pero abigarrado en construcciones. Sí, sin duda, en esa ciudad vieja, en ese kilómetro cuadrado, pues hay los cuatro barrios, el judío, el cristiano, el armenio y el árabe. Y en el lado judío pues está el famoso Muro de las Lamentaciones, el Kotel, y bueno, es un lugar de destino del judaísmo. Y está la Vía Dolorosa, efectivamente, está el Santo Sepulcro, y después los musulmanes tienen su mezquita allí, claro, que por eso ellos aspiran también a ese futuro Estado palestino y establecer su capital ahí, en Jerusalén. Dicen que el profeta Muhammad llegó a una piedra y la piedra le cogió un caballo alado y le ascendió a los cielos. Y se supone que eso es donde está el templo de la roca, en la explanada Uh de -huh. las llamadas mezquitas, Exactamente. que es donde estaba el primer y segundo templo para los judíos. Exacto, exacto. Aunque el Corán no hace alusión a ese hecho, por lo que yo sé. De todas formas, no me preguntes mucho por estas Mm. cuestiones porque yo no soy un experto en ellas, tampoco te podría dar aquí una clase magistral, ni muchísimo menos. Bueno, no pasa nada. No todos sabemos de todo, ciertamente. Eso es muy realista. Lo mismo que, pues evidentemente, la Jerusalén, eh, personajes históricos como Moshe Dayan tuvieron esa Sí, sí. ambivalencia en la que, por un lado, esos chamizos, creo que eran marroquíes, que estaban delante propiamente del muro de las lamentaciones a partir del 67, los eliminan para hacer una explanada bien maja para los judíos puedan ir a rezar allí. Antes lo hacían en el monte Sión, que estaba extramuros, aunque bueno, pues tiene su historia curiosa. Pero este mismo Moshe Dayan es el que frena determinadas ansias de cierta gente para decir, no, no vamos a tocarles demasiado a los musulmanes, vamos a mantener el templo de las mezquitas aquí todo arriba como está, para que no se nos revolucionen demasiado. Y es curioso porque Jordania sigue siendo el responsable de ese territorio como máximo protector. A ver, es un tema complejo. Sí, tú La guerra de los 6 días, efectivamente, pudiste ver los eso países de, árabes. de Jordania tomando el Sí, dime. control de... Pudiste ver el control de A Jordania ver, en la zona.
Ok. A ver, la parte... Jerusalén pertenece a Israel, el 100% de la ciudad. Pasa que hay una parte oriental que mayoritariamente es árabe, árabe-palestina. Y después del otro lado de pues ya está lo llamado Cisjordania o lo conocido como Judea o Samaria por el mundo por el mundo judío. Sí, bueno, es cierto, más allá de Jerusalén hay varios montes, parece que a veces se piensa como que es una zona bastante yerma, árida, pero la geografía es bastante pintoresca, desde el monte Sí, Hermón, sí, que por también supuesto. es importante. Es que yo después pasé a la ciudad de Belén, que está, digamos, dentro de Cisjordania, dentro de lo que unos llaman territorios ocupados, es bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina y Belén, bueno, pues tiene su importancia religiosa porque allí pues nació Jesucristo y es donde está bueno, pues el nacimiento de Jesucristo está justo allí, en esa ciudad, en Belén. Sí, Y yo estuve allí. si no recuerdo mal, está a tiro de piedra de Jerusalén, está bastante Sí, cerca. sí, está Y cerquita, sí. creo que la iglesia de la Natividad fue respetada por los persas cuando estuvieron por ahí, porque vieron a los tres reyes magos y pensaron una conexión entre estos reyes magos y el zoroastrismo y dijeron, bueno, estos son algo así como nuestros ancestros, así que vamos a cuidar un poquito. El resto de iglesias parece que las destruyeron, pero... Yo eso no tengo suficiente información. Sé que en Belén, bueno, pues dentro de los palestinos hay una minoría cristiana, pero cada vez es más minoritaria, porque mayoritariamente son musulmanes, y es lo que te puedo decir. Después ya de esas Mm, preguntas, pues no voy a contestarte porque no no, no, tengo sí. conocimiento. Al fin de cuentas el viaje lo hiciste tú y tú sabes mejor Sí. a dónde fuiste, qué viste, qué conocimientos adquiriste. Uh-huh. A ver, porque yo después, aparte, también estuve en Nazaret, que es una ciudad dentro de Israel, pero la población mayoritariamente es árabe, son árabes israelíes, árabes con nacionalidad israelí. Aparte de Belén, bueno, pues estuve en la ciudad de Beersheba, aparte de Jerusalén, quiero decir, estuve en la ciudad sureña de Beersheba, que está en pleno desierto del Negev. Y mi periplo fue ese, de Tel Aviv hacia el norte, después hacia la zona occidental, Tiberíades y Nazaret, en Jerusalén, que estuve varios días, que me coincidió varias festividades juntas, porque me coincidió el final del Ramadán musulmán, el Año Nuevo judío y por encima un Sabbat, que el sábado allí es festivo, pero festivo. Entonces estuve así un poco perdido esos días. Sí, seguro que hay diferencias plausibles entre diversas ramas, por ejemplo los ultraortodoxos, que son bastante estrictos en la Ya. observancia de determinadas festividades. Sí, en Jerusalén se veía pues, mucho más judío ortodoxo que por ejemplo, en Tel Aviv, que es una población mayoritariamente laica. Es que la población ultraortodoxa en Israel pues viene a ser pues un 10% escaso. Y otro 20% es población árabe, árabe israelí, con la nacionalidad israelí, árabe mayoritariamente musulmana. Pero en las ciudades, por ejemplo, de Tel Aviv, de Haifa, bueno, pues era como estar en cualquier ciudad europea. Sí, a fin de cuentas, ahí tenemos el diferente origen de los judíos, ya sean sefardíes, asquinazíes y de otras diversas ramas que, claro, entroncan con aquel ideal de las 12 tribus perdidas que se habían repartido por el mundo. Sí, además en Israel es curioso porque hay claro, ahí emigraron judíos de todas las partes del mundo. Evidentemente, hay descendientes de aquellos judíos expulsados por los reyes católicos. Y hay también una población importante iberoamericana, judíos iberoamericanos que son originarios de los países del oriente europeo, de las repúblicas bálticas, de Rusia, Ucrania, Polonia, Rumanía, y son hombres y mujeres que emigraron desde Argentina, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Brasil, y que muchos que conservan el idioma español como idioma propio. De hecho, el semanario con el que yo colaboro, que ahora no se edita en papel, pero hasta hace 4 días sí se editaba, pues es en lengua española precisamente dirigido a este público, al público israelí de habla española y al mundo judío de habla española fuera de Israel. Sí, es un colectivo interesante. Em, Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues ha habido dificultades a la hora de transmitir primero el ladino, la lengua de los sefardíes, y luego ya el castellano evolucionado, porque digamos que sería un anclaje a esa lengua que se hablaba precisamente, como también siguen teniendo algunos aquella llave antes de la expulsión de los reyes católicos, símbolos, mitología, importancia, el propio nombre de Sefarad para la península ibérica, tienen la memoria ahí siempre presente. Sí, sí, efectivamente. De esos judíos expulsados en su día de la península, bueno, pues algunos fueron hacia Marruecos, otros incluso acabaron en Turquía, y algunos descendientes de toda esa gente que han ido conservando el idioma. Bueno, pues hay muy pocos, por supuesto, pero algunos de esos descendientes están asentados en Israel. Y el ladino, que es aquel español antiguo, pues sí se habla, familiarmente, pero sí se habla. En el ámbito familiar, quiero decir. Sí, porque pudiste encontrarte a alguien con quien conversar en castellano a lo largo de esos días. En castellano sí, porque sí oíamos constantemente por la calle a gente hablando en español. Y eran, pues eso, iberoamericanos, argentinos, venezolanos, chilenos, gente de todas las edades, que algunos hicieron su alía, que es la inmigración hacia Israel, pues hacía años, y otros pues eran muy recientes. Veías incluso, yo me encontré con chicos muy jóvenes que estaban haciendo el servicio militar, que los oí hablar en español, y entonces me puse a hablar con ellos, y eran argentinos, y llevaban allí pues un par de años. Es Sí, que se calcula ciertamente que unos 200.000 a 300.000 habitantes en Israel tienen el español como lengua. interesante. Para una población de unos pocos millones es un porcentaje relativamente Sí, sí, importante. Sí, tienen que hacer el servicio militar, lo cual ciertamente sí, sí. Los chicos 3 años y las chicas 2 años. para un europeo puede chocar porque aquí ya Bueno, no hacemos. ya, pero en Israel está plenamente amenazado y no puede permitirse ningún tipo de relajación. Ha tenido varias guerras donde el objetivo era destruirlo y expulsar a los judíos, literalmente, echarlos al mar. Sí, eso es parte de la historia cuando surge formalmente el Estado de Israel en mayo del año 1948 con la declaración de la independencia. Eh, en, Sí, de ahí exactamente, ya hubo la primera guerra de la independencia, donde la ONU decretó la partición de lo que era el antiguo mandato de Palestina, el mandato británico en Palestina. El mundo árabe no aceptó que allí pudiera haber una parte, que se creara un Estado judío. Iniciaron guerras, 5 naciones contra Israel, la perdieron, después iniciaron más y las volvieron a perder. Y entonces, bueno, pues llevan desde el año 48, pues 74 años en permanente estado de alerta. sí, ciertamente. La propia guerra de independencia, 48-49, luego la crisis de Suez del año 56, luego la guerra de los 6 días en el año 67, en la guerra del Yom Kippur en el año 73, luego la intervención en Líbano en los años Sí, es, 80. Ciertamente parece que cada década había una imperiosa necesidad vital de defenderse de enemigos externos que tenían esa fijación de echar a los judíos al mar, lo y cual después ciertamente es. el terrorismo salvaje e indiscriminado de terrorismo suicida,
que aquí en Europa lo empezamos a sufrir con los atentados de Madrid del 2004 y después en Londres, París y en otras ciudades europeas, pero en Israel llevan años sufriendo este tipo de atentados, de inmolarse en un autobús lleno de gente, en una cola para entrar a una discoteca, en un centro comercial, etcétera, etcétera. De ahí que las medidas de seguridad tengan que ser extremas. Sí, en los Aunque años no se 90, perciba así aparentemente. en los años 90 era bastante, lamentablemente, corriente que mujeres, incluso niños, fueran a pizzerías, a bares, a discotecas, a inmolarse, a centros comerciales, como dijiste. Y eso parece como que se veía, bueno, es que son judíos, no pasa nada, es en un caso curioso, particular, esto solamente es para ellos. Lo terrible es no haber aprendido la lección cuando llegó a Niza, llegó a Berlín, Bataclan, Madrid, Londres. Exacto, exacto. Pero allí ya tenían experiencia, lamentablemente, en ese tipo de atentados que causaban pues varias muertes en un solo acto. Un terrorismo que es muy difícil de combatir. De ahí que también se decidiera hacer el famoso muro para dificultar la entrada de terroristas palestinos en territorio israelí a cometer ese tipo de actos. ¿Tuviste dificultad para entrar en Belén? Bueno, no, hay que pasar un control y pasar el muro, con toda la parafernalia, y después entré en Belén y pasé al otro lado y fui andando hasta Belén. Es que hay un par de kilómetros y fui andando. No tuve estas dificultades. También he de decirte que en aquel verano del 2012, yo fui en septiembre, la situación estaba calmada. No había ni ataques desde Gaza con misiles, ni la frontera del Líbano estaba tranquila y más o menos la cosa estaba tranquila. Sí, siempre es mejor hacer un viaje como ese en un momento en el que no hay eclosión de violencia ni dificultades. Porque ciertamente ya dicen que en algunos aspectos en el barrio viejo musulmanes y judíos se hacen extrañamiento, es decir, pasan el uno al lado del otro, ignorándose mutuamente para no entrar en conflicto. Sí, pero también hay otras situaciones de plena normalidad y de una convivencia que ha sido buena a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Han vivido musulmanes, cristianos, judíos en una pequeña porción de tierra y más o menos sin problemas. Sobre todo La porque convivencia es sí, continua, es más o menos llevadera. Yo por lo menos es lo que percibía en ese barrio viejo, en esa ciudad vieja. Pasaban judíos ultraortodoxos con las trencitas por delante de la gente musulmana palestina y no había ningún problema. sobre todo porque, como dijiste, hay un 20% de población árabe en Israel, con lo cual ciertamente Sí, sí, claro. Es que hay población árabe en la ciudad de Haifa, en la ciudad de Nazaret, ya te digo, mayoritariamente es árabe, Tiberíades también una porción árabe importante, y después hay localidades que son enteramente árabes, algunas de ellas pues con población importante, de varias docenas de miles de habitantes. y que han llegado a posiciones importantes. Por ejemplo, en la máxima magistratura del Tribunal Supremo ha habido un árabe como A ver, es que presidente. en el Parlamento israelí, en la Knesset, que tiene 120 escaños, pues hay diputados árabes. Los árabes tienen derecho a voto y tienen sus partidos políticos, sus organizaciones, sus colegios donde se imparte el árabe, y ahí tú vas a ver árabes en las selecciones deportivas, compitiendo bajo la bandera israelí, los vas a ver en los distintos ámbitos de la vida pública israelí. Sí, lo de las selecciones deportivas es un elemento curioso que poca gente sabe. Por ejemplo, en la de fútbol, hasta Sí, el año 70 y poco, Israel competía en la
Federación Asiática. Incluso ganó Sí, sí. campeonatos regionales asiáticos. Quedaba bastante bien, pero evidentemente después de las guerras de los 6 días y Yom Kippur parece que fue imposible y desde entonces está en la Federación Europea, en la UEFA. Exactamente, porque bueno, pues varios países de la zona no reconocían la existencia de Israel, entonces pues no tenía ningún sentido de que estuviera compitiendo porque no, ya, los equipos, las otras selecciones no querían disputar contra ellos, de ahí que haya sido encuadrada en las competiciones europeas de en fútbol, baloncesto y otros deportes. Hasta en Eurovisión participa Israel, que lo ha ganado varias veces. Sí, es un elemento curioso e interesante que, por ejemplo, Marruecos participó solamente un año, el año 1980, que es curioso porque fue un año en el que Israel no participó, con lo cual ahí ya te está diciendo cuáles son las prioridades, ¿no? La prioridad no es participar en el concurso, sino hacerle la cusca, la puñeta al Estado de Israel. Lo mismo que cuando se supo en 2005 que Líbano no iba a participar porque como debía de emitir el programa incluso cuando participara Israel, pues entonces no emitimos el programa y no participamos. Unas obsesiones muy poco edificantes de cierta gente. Claro, es que son circunstancias que vistas desde aquí hasta parecen, no sé, kafkianas, ¿no? Hablando del Líbano, pues hace unos años el campeonato de Miss Mundo, de Miss Universo de chicas, pues la representante de israelí se sacó una foto con la representante del Líbano, pues la chica del Líbano tuvo problemas en su país, que fue boicoteada y fue muy criticada por esa foto con la representante de Israel. Sí, son cosas realmente sorprendentes. Afortunadamente, parece que en partes de ese momento en el que hiciste tu viaje hace 12 años al momento actual, los acuerdos de Abraham, parece que más o menos han ido acercando posturas entre los países árabes, algunos por lo menos, Sí, y el Estado de Israel. porque estos países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes, Bahrein, pues han establecido relaciones diplomáticas con Israel y bueno, pues Israel encantado. Israel lo que quiere es tener buenas relaciones de vecindad con todos los países que lo rodean. Y el llamado problema litigio palestino, pues no, la solución de dos estados es algo que se contempla desde hace años, pero lo que no se contempla es la destrucción de Israel, que es lo que algunos buscan, como son los terroristas de Hamas, que no, ellos lo que quieren es establecer pues, un califato en todo lo que es en todo lo que es Israel, Cisjordania y Gaza. Es lo que buscan ellos, no es que busquen pues convivir, ni mucho menos. Sí, ciertamente eso se puede verificar dentro de la propia Cisjordania, Judea y Samaria, y dentro de Gaza, cuál es el tratamiento de sus propios líderes para su propia ciudadanía, porque hay esa acusación mm, dogmática de Israel, apartheid y todas estas cosas, pero la situación dentro de la propia Gaza es bastante pobre y triste de unos odios al diferente, no ya al que llaman chivato, sino... No hay ningún israelí. En Gaza desmantelaron los asentamientos, creo que fue en el año 2007, desde hace ya 15 años, y no quedó ningún israelí en Gaza. Pues hubo elecciones, ganó Hamas, se estuvieron matando a tiros entre ellos, entre lo que es Al-Fatah y lo que es Hamas. Unos no supieron gestionar la victoria, los otros no supieron perder. Y después, bueno, pues tomaron el control de la franja, que son 300 kilómetros cuadrados, donde vive 1,5 millones de personas, y en vez de construir ahí pues una sociedad próspera para su pueblo, donde crear infraestructuras y desarrollarse económicamente, se dedican a lanzar ataques terroristas contra Israel, lanzar misiles. Y después vienen las consecuencias, viene la respuesta de Israel, que desde aquí, desde Europa, se dice que es desproporcionada, pero ¿cómo va a ser la respuesta cuando te están lanzando misiles indiscriminadamente contra tu población? ¿Cuál tiene que ser esa respuesta?
Pues evidentemente cualquier democracia lo importante es defender a tus ciudadanos y evidentemente eso pasa por la cúpula de hierro, que es un método defensivo para que cuando te agreden, tratar de que esos pepinos no lleguen a la ciudadanía, ya sea árabe, cristiana, judía, todos tienen pasaporte y documento Es que esos de misiles, si identidad se israelí. pudieran, dicen, son cohetes de feria. Digo, no, no, no son cohetes de feria, son misiles que algunos llegaron a la propia ciudad de Tel Aviv. Si pudieran ir cargados de componentes nucleares o químicos, los lanzarían también. Y una parte de esos misiles es que ni siquiera entran en territorio israelí, porque van directos a su propia población y los lanzan desde dónde, desde mezquitas, desde centros de salud, desde escuelas. De ahí que después la respuesta de Israel en una zona como Gaza, densamente poblada, pues tenga las consecuencias que tienen en fallecidos, en destrucción. Ciertamente, yo tengo una experiencia pequeña durante la operación Plomo Fundido, precisamente de hace 10 años. Uh -huh. Me dediqué a ver vídeos de estos imanes de mezquitas del Golfo Pérsico, desde Kuwait hasta Bahrein, que en sus sermones decían única y exclusivamente la destrucción de Israel. De los palestinos Claro, ni los claro. mencionaban, eran simplemente una excusa para el objetivo que querían, que era la destrucción completa de Israel. Y no Es había que decía más. Golda Meir, la que fue primera ministra israelí durante años, decía que cuando ellos amaran a sus hijos, a sus propios hijos, como odiaban a los nuestros, eran palabras de Golda Meir, el problema estaría en vías de solución. Y ahí está una de las claves. Si amaran a sus propios hijos como odian a los hijos de los demás. Sí, porque la gente se suele olvidar que precisamente en ese año 2006 fue cuando fueron las últimas elecciones en lo que llaman Palestina. Y desde entonces no ha habido ni elección legislativa ni elección presidencial desde hace 16 años. Lo Pero a cual es ver, es que tremendo. las elecciones, hay unos resultados que el pueblo decide, y si los que están ahí gobernando pues no saben perder y no saben retirarse, y los que han ganado no saben gestionar la victoria, sino que se matan a tiros entre ellos, entonces poco futuro puede haber. Es decir, ¿qué democracia es esa? ¿Mm? Aquí hay elecciones y a veces ganan unos y otras veces ganan otros. Y los que han perdido, pues tratarán que dentro de 4 años hacer una oposición para tratar de que el pueblo les dé a ellos la confianza para gobernar. Los que han ganado, pues tratarán de hacer lo mejor posible para seguir gobernando. Es un poco, muy por encima lo que es la democracia. Ahora, si estos, después de unas elecciones hay unos resultados y nos matamos a tiros, pero claro, después la culpa es de Israel, pues vale. Lo cual incide en un tema interesante como es el hecho de que el gobierno que va a enfrentarse dentro de poco a unas elecciones, el saliente, que ha sido de Bennett y de Lapid, que actualmente es el primer ministro interino, ha sido apoyado en parte por el señor Abbas, el Abbas de la Knesset, es decir, por los árabes dentro del marco del Parlamento israelí. Es que en la política israelí se caracteriza por una gran fragmentación. Creo que con el 3%, un poco menos de los votos, ya se entra en el Parlamento, con lo cual pues hay muchos partidos políticos, nadie tiene la mayoría absoluta. Hay más o menos 2 bloques claros, izquierda y derecha, pero hay partidos también religiosos. Hay partidos árabes, que a veces han ido en una lista conjunta, y uno de los partidos árabes efectivamente ha participado dentro del gobierno, ¿no? Y con un primer ministro, Bennett, que es una persona muy, muy a la derecha, conocido como un halcón, vamos. Y en cambio, pues ha gobernado, pero como sucede en la política israelí en los últimos años, no son quienes de llegar a acuerdos duraderos, y en 2 años creo que han tenido 4 elecciones, que eso, votar nunca es malo, pero votar 4 veces para elegir un parlamento en 2 años, pues parece un poco excesivo.
Afortunadamente, Israel, desde los años 80 hasta ahora, se ha convertido en una potencia económica, es un centro de tecnología, mm, sabe aprovechar bastante bien el agua. No sé si viste estos elementos en un terreno más verde o una proliferación de mayor vegetación o de agricultura. Está claro, a ver, yo no tuve la ocasión de visitar los kibbutz, que fue algo que queda pendiente para futuros viajes, que es una experiencia de trabajo en comunidad, de trabajar la tierra, de diversificación, de productividad y de rendimiento en un pueblo, en una zona muy árida. La mayoría de Israel es bastante seca, donde escasea la lluvia, pero que han sido capaces de producir alimentos y ganadería a unos niveles impresionantes. Y eso es por los avances tecnológicos y de irrigación, del riego por goteo. Han sido capaces de transformar, de florecer el desierto, como decía uno de los padres de Israel, David Ben Gurión. Y eso es lo que han conseguido. Sí, seguramente, bueno, quería mencionar un libro que seguramente a los más jóvenes no les sonará, porque ni siquiera les sonará la película aquella con Paul Newman como protagonista, como es Sí, sí. Exodus. El libro aquel de Leon Uris, que habla de las alillas, desde la primera que estuvo vinculada a los pogromos que hicieron los rusos en aquellos tiempos en los que escribieron los protocolos de los sabios de Sion como libelo para justificar esos pogromos hasta el momento precisamente de los años 20, 30, el libro blanco, el nefasto libro blanco de los británicos en el mandato para frenar la inmigración judía en el momento en el que Hitler empezaba a ascender, lo cual ciertamente era una contradicción en la humanidad de los británicos. Y en ese libro se establece la idea de que los tenentes árabes de la tierra la vendían a precio de oro y las peores fincas para que los judíos estuvieran ahí arando el desierto e hicieron vergeles, lo cual ciertamente demuestra el tenaz valor de aquellas personas. Eso es algo evidente que nadie puede negar, ni los más furibundos anti-israelíes pueden negar el espíritu de superación y los resultados conseguidos por el pueblo israelí en los últimos 70 años. Por eso quería recomendar ese libro como un elemento interesante porque es accesible para cualquiera que quiera entrar en ese periodo histórico antes de la independencia. Luego, evidentemente, hay muchos libros y películas que explican el posterior elemento de evolución en estos 74 años. De todos modos, Juan Carlos, yo decirte que Crónica de un gallego en Israel es un diario de viaje. Son mis percepciones en cada momento, mis sensaciones de hablar con la gente, de pisar el terreno. No hago mucha alusión a hechos históricos porque si no, bueno, nos podríamos perder y... Sí, eso sería hacer un libro de historia, no un libro Claro, yo de ni viaje. estoy capacitado, ni tengo los conocimientos, ni tampoco procedía. Yo en su momento, cuando fui a Israel, pues escribí un diario más o menos esquematizado y esos esquemas, esos apuntes, pues los he transformado en un formato libro y eso es lo que es una crónica, un diario de mi experiencia en ese viaje a lo largo y ancho de Israel. ¿Cómo ha surgido la oportunidad tantos años después de publicarlos? Porque en principio guardarías las notas para Sí, ti, sí. igual las compartiste con algún amigo, pero... Mira, yo siempre me ha gustado escribir, bueno, como articulista, pero a raíz de la participación mía en un proyecto aquí en Lugo, en la ciudad de Lugo, de la Asociación de Esclerosis Múltiple, un proyecto literario, de creación literaria, comandado por un compañero y amigo, trabajador social, Alejandro Robledillo, que también es escritor, pues desde ahí fue cuando me decidí a publicar mi primera novela, La Marcha de Anxo,
una novela actual donde bueno, se narra desde el punto de vista de un niño de 9 años que vive en un pueblo de Galicia, y domingo por la tarde y mañana por la mañana él y su familia se van. Entonces él da una vuelta en bicicleta y empieza a recordar historias, personajes que formaron parte de su vida. Y me decidí a dar ese salto, y después fue cuando dije, pues es el momento de publicar este diario que había hecho 12 años, de publicarlo en formato libro. Y por eso me decidí. Sí, es muy interesante porque seguramente decías que no es un libro de historia, seguramente, No, seguramente hay en ese lado, en el lado de ensayo, historia, bastantes elementos acerca de Israel sí, y sí, menos, creo que menos en esta vertiente, en la vertiente de experiencias personales, de ir, incluso, bueno, en tu caso fue en solitario, sí. tener esas percepciones que son tan íntimas, pero a la vez conectadas directamente, porque no tenías una escapatoria alrededor, porque cuando vas en grupo siempre tienes una escapatoria en hablar con alguien o hacer una burbuja que está desconectada con el entorno. En tu No, yo caso fui por era libre más plena. totalmente, aunque, bueno, con unos contactos, por supuesto, pero después yo fui con mi mochila y transporte público y de un lado a otro, buscando alojamientos, y así fue un poco mi viaje. Lo cual ciertamente puede dar un producto eh, distinto y que no haya tantos a la hora de el lector cuando vaya a acercarse al libro, cuando tenga oportunidad, seguramente no encontrará prácticamente nada igual a lo que propones. No, ya te digo, yo creo que el lector que lea este diario pues se meterá en mi papel, y yo lo que quiero es que sienta, digamos, mis pasos, mis sensaciones, que las hagan suyas, ¿no? Pues estar en una playa de Tel Aviv y encontrarse hablando a dos chicos, a dos hombres en español, y preguntarles, y resulta que uno era de Venezuela, llevaba allí 30 años, había estado en el ejército, me habló de la guerra del Líbano, el otro era un chaval joven argentino que llevaba 6 meses y estaba aprendiendo el hebreo, y esas sensaciones, esas experiencias o en un albergue encontrarte con una pareja de Donosti que estaban recorriendo el país en bicicleta e intercambiar opiniones sobre lo que estábamos viendo todos, cada uno pues desde su perspectiva. Todo eso, desde el momento en que salimos del aeropuerto de Madrid, y medidas de seguridad para montar en el avión que eran extremas, ¿no? Pues todo eso yo lo plasmé en mi libro, y es lo que quiero transmitir, Sí, mis es propias interesante. sensaciones. Es interesante porque se dice que el hebreo, que había desaparecido para el siglo XIX, después del movimiento de Theodor Herzl, el sionismo político hace que resurja como idioma, y parece que ahora en un curso básico puedes tener unas nociones para comunicarte, lo cual es emocionante para idiomas que estén mal, tener la esperanza de que aun en el peor escenario puedan mantenerse o tener esperanza de volver a hablarse en algún momento. A ver, el hebreo era una lengua prácticamente muerta, ceñida al ámbito religioso, sí, al ámbito del culto, pero fue un idioma recuperado y que tiene una grafía distinta. Es el idioma oficial de Israel, y toda la gente que llega, todos los judíos que llegan de distintas partes del mundo, tienen una inmersión lingüística en hebreo, y es el idioma hablado en el país. Y, y han salido premios Nobel de gente, de escritores israelíes en hebreo, traducidos a las distintas lenguas, por supuesto. Es interesante para otros idiomas que tenemos y que a veces podemos ser pesimistas. Como puede ser el euskera o el gallego, por supuesto, pues que también tienen su importancia, son nuestros, nos pertenecen, y les pertenece al conjunto de la humanidad. Sí, ciertamente.
va a señalar eso de que precisamente Israel es diverso y una de sus características es, bueno, seguramente no encontraste en Tel Aviv rastros del Día del Orgullo, porque es algo que en Oriente Medio no se puede hacer, solamente en Por Israel. supuesto, por supuesto que no. La ciudad de Tel Aviv es del destino del turismo gay de todo Oriente Medio, incluido el mundo musulmán, por supuesto. Todos los países que rodean a Israel, en ningún lugar, en ningún país, las personas homosexuales tienen los derechos que pueden tener en Israel. Y en Tel Aviv se celebra el orgullo gay, la marcha del orgullo gay. Lo digo porque hace no mucho tuve una discusión con una persona que trataba de decir, bueno, sí tienen derechos LGTBI, pero son gente muy mala porque oprimen a los palestinos, y vinculando siempre churras con merinas. Claro, claro. Pero es que ahí está el error. Que si mezclamos todo, yo recuerdo hace años, cuando uno de los problemas con Gaza, la organización del orgullo en Madrid vetó la carroza del ayuntamiento de Tel Aviv, ¿m? Por esa razón, ¿no? Por ese motivo. Claro, yo mismo les escribí una carta a la organización muy contundente, tratándoles de hacer ver su error y de la ignorancia que manifestaban, y ellos me contestaron que se remitían al comunicado, es decir, que tampoco fueron capaces de rebatir nada, porque yo les decía, ¿cómo vais a boicotear a la carroza de Tel Aviv cuando Tel Aviv es el destino del turismo homosexual de todo Oriente Medio? Donde la ciudad de Tel Aviv, lo que sucede allí no puede suceder en Amán, en Riad, en Damasco, en el Cairo, pues simplemente los matarían. En Gaza no puede ir un chico cogido de la mano de otro chico. Lo cual todo en ello, la ciudad de Tel Aviv es hermosa por su estilo inicial Bauhaus, que también luego fue reprimido en la propia Alemania de Hitler porque se le tenía como cosas modernas y en el sentido de degradadas, amorfas, y el arte horrible que estaba desviado, lo cual ciertamente choca porque es una buena parte de antiguos alemanes que fueron allí y pudieron desarrollar su arte y su arquitectura. Sí, sí. De hecho, hay un barrio donde esta arquitectura Bauhaus en Tel Aviv está muy presente y tiene su importancia arquitectónica y vamos, muy interesante el movimiento Bauhaus en su día, por supuesto que sí. Lo cual, junto a episodios del pasado, me lleva a pensar que básicamente está ese relato que dice que Israel sería un refugio histórico de las tempestades que ha habido en otros lugares, porque ciertamente ahí podemos ver el legado de cuando tuvieron que salir hacia Babilonia los judíos y fueron, digamos, esclavizados. Ahí está Va Pasionero de Nabucco, de Verdi, como icono de la situación complicada de la historia del propio pueblo de Israel, a veces teniendo que vivir fuera de sus fronteras, la destrucción del templo, luego sería otra vez destruido con Tito. Son historias muy complicadas. Hasta incluso el Ipi Purra es un dicho con origen antisemita, porque celebra la destrucción del templo. Sí, a ver, es que en la historia reciente y pasada ha habido episodios de persecución a los judíos, pero tremendos, mucho antes de Hitler. Es decir, tú acabas de decir hace un rato de los pogroms que hubo en Rusia y en la parte oriental europea. De ahí que hubieran salido miles y miles de familias judías emigradas a Estados Unidos y a Iberoamérica. Todos estos apellidos muchos de ellos balcánicos y eslavos que hay en Sudamérica, pues son de judíos que después emigraron a Israel.
muchos de ellos, por supuesto. Sí, precisamente de la ausencia del templo, era donde había los sacerdotes. Ahora no puede haber sacerdotes, porque como no hay templo, eh, y ahí es donde están los rabinos, como elemento de vínculo religioso de las comunidades. Y creo que Cohen, que es apellido judío, tiene que ver con eso de los sacerdotes. Hay dos hermanos que precisamente hacen cine en Estados Unidos que se Ujú. apellidan así. Sí, sí, son apellidos judíos, evidentemente. Que judíos, creo que hay unos 15 millones en todo el mundo. En Israel habrá 7 y pico. Y el resto, bueno, pues están diseminados por el mundo. Y siempre se han caracterizado mayoritariamente por ser una gente muy emprendedora, muy que siempre han tratado de mejorar y de progresar. Igual eso es también han sido los motivos de envidias contra ellos y demás. Sí, No sé. y no solamente eso, sino que incluso hoy, en 2022, hay como 1,5 millones de judíos menos que antes de la SOA, antes del Holocausto, con lo cual ciertamente aún hoy demográficamente se nota ese holocausto Claro, en el el pueblo holocausto judío. eliminó creo que a un tercio de la población judía mundial. Fueron 6 millones de personas que en 10 años escasos que se aniquilaron. Sí, es interesante porque se suele establecer esos 6 millones como un término medio, porque evidentemente no son exactamente 6 millones. Pero la investigación ha hecho que se sepa el nombre y apellido de 5,5 millones de judíos desaparecidos en el Holocausto. Y se podría llegar a que fueran 7,5 millones. Por eso se suele decir, de media, pues son 6 millones los desaparecidos por el Uh -huh. Holocausto. Sí, de hecho, bueno, pues en el Holocausto hay algunos movimientos, alguna gente que lo pone en cuestión. Uno de los objetivos de AGAI, de la Asociación Galega de Amizade con Israel, es precisamente luchar contra la banalización del Holocausto. He perdido un poco el sonido. Hola, Sí, Juan Carlos. sí. Sabía. No, te decía que uno de los objetivos de la Asociación Galega de Amizade con Israel precisamente es luchar contra la banalización del Holocausto. Y para mantener la memoria, ahora que muchos, o casi todos, los testigos directos han desaparecido. Sí, por cuestión de edad, efectivamente. La Segunda Guerra Mundial pues finalizó hace casi 80 años. Entonces, todas las supervivientes del Holocausto, pues queda una minoría que en 10 años no quedará ninguno, lógicamente. Y es una memoria que conviene tenerla viva por el resto de los siglos, en parte para que no se vuelva a repetir. Sí, precisamente esa fue una circunstancia que hizo que alguno de los generales, no sé si fue Patton o Eisenhower, cuando entraron en los campos de exterminio, dijeron, tenemos que grabar esto inmediatamente porque si no van a decir que esto jamás ha existido. Exactamente. Pues vaya, si existió en su día, claro que existió. Los testimonios ahí están. Y las cifras son, aunque se discutan, aunque se ponga en cuestión, están ahí. Sí, ciertamente ha habido interesados a la hora de justificar sus visiones políticas en base al sufrimiento de otros, y por eso algunos han apoyado, sobre todo desde los años 70. Es curioso porque después de la guerra del Yom Kippur en Europa, en algunos aspectos de izquierda se cambiaron a un mainstream, a una línea principal pro-palestina, como si no hubiera mañana, lo cual ciertamente es un elemento curioso y pintoresco. Cuando fue la Unión Soviética la que apoyó, sobre todo a través de los kibbutz, que decías, Sí, sí. la construcción de Israel, son unas circunstancias pintorescas de la historia. Sí, es un poco las contradicciones e incongruencias que se observan
Bueno, pues aquí el pensamiento mayoritario es contrario a Israel, los medios de comunicación, la sociedad en general. Hay una visión muy sesgada, muy parcial, que si no lo conoces un poco en profundidad, bueno, pues te quedas con lo que te dicen y claro, Israel aplasta a los palestinos, bombardea Gaza, mata niños, se quedan en eso y en nada más. Entonces hay unos axiomas que por eso estas asociaciones que se han creado de amistad con Israel, pues tratamos de contrarrestar en la medida de lo posible. Por eso es importante labor como la que haces, porque ciertamente, como digo, por ejemplo, en España, el mainstream, la línea principal de pensamiento, casi en pensamiento automático, es pro Palestina, hagan lo que hagan los palestinos, está bien, es maravilloso, y lo que hacen los israelíes, desde el hecho de respirar, está mal, con lo cual ciertamente en esta dicotomía, ¿cómo crees que puede acoger la sociedad española tu cuaderno de viaje, tu experiencia íntima? Pero en Israel. Sí, claro. Pero es que lo mío es un diario. Es como si cualquier otra persona pues va, no sé, Sí, a como cualquier cuando... otro país o cualquier lugar del mundo y cuenta su visión. Después a ti te gustará, estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo. Sí, como cuando el desaparecido Labordeta hizo aquellos documentales por la geografía de España, yendo pueblo por pueblo, Exacto, visitando las casas. exacto. Después, claro, cada uno, yo tampoco pretendo convencer a nadie, pero tengo todo el derecho del mundo a opinar y desde luego contrarrestar algunos mensajes que yo considero totalmente equivocados y que son falsos, vamos. Por supuesto, evidentemente, hay libertad de expresión en España y en Europa. Exactamente, afortunadamente. Igual que en Israel, también hay libertad de prensa, libertad de expresión, lo que Porque no es hay una en los países democracia. del... Porque es una democracia. Exactamente. Y la gente elige a sus representantes, hay separación de poderes, bueno, cosas que aquí nos parecen obvias, pero que una vez que sales de Europa y de los países top del mundo, pues en muchos otros no existe eso. En Israel sí, mal que les pese, algunos. Sí, a algunos les molestan esos elementos y preferirían confrontar con dictaduras como las de Irán o Arabia Sí. Saudí, con lo cual ciertamente se sentirían más cómodos, pero No, pa- pero cuando estuvieran allí no se sentirían tan cómodos. No se entienden. se sentirían más cómodos de dialécticamente Claro, yo también equiparar a vi Israel con allá, esas sí, dictaduras. sí, gente que iba, pues sí, pro Palestina y a los palestinos y a los territorios ocupados contra Israel, pero después se iban a Tel Aviv de copas porque había muy buen ambiente, las chicas eran muy guapas, tal, y bueno, muy bien. Bla, Hombre, bla, claro, bla, pero ¿y por qué no te quedas en Ramallah de fiesta? Claro, es que en Tel Aviv hay una marcha impresionante, sí. Claro. Es que causaba, algunas cosas causaban risa, de verdad. sí. O ir a Teherán de marcha. Eso de Claro, marcha sí. seguro que puede estar Y, maravillosa. y una chica que se toque el pelo para atrás, ¿no? Claro. O que se remangue simplemente, o que vaya en minifalda. Sí, por ejemplo, hay un hecho pintoresco porque, como dijiste, en la ciudad vieja de Jerusalén hay cuatro cuartos. Está el armenio, el barrio armenio, el cristiano, el judío y el musulmán. Digamos que para probar esa convivencia, Ariel Sharon se compró una casa en el año 1987 dentro del barrio musulmán y no ha pasado nada. Es decir, la convivencia es posible. A ver, claro que es posible, Juan Carlos. Lo que pasa que, bueno, pues yo no sé si una de las partes lo que pone más énfasis en aniquilar a la otra, más que en construir un futuro de bienestar y de prosperidad para su propio pueblo, pues es difícil
que se produzca una solución, por lo menos a corto plazo. Es complicado el tema, vamos, es muy complicado. Necesitaríamos muchos programas, Sí, de entrada, muchas horas de... de entrada la gente puede esperar a cuando pueda salir el libro para tomar un primer Sí, contacto, aunque seguramente mucha gente haya sido mal informada con el tema de Israel. Un primer contacto directo, ¿en cuánto más o menos pueden tener el libro? mira, yo quiero haremos una presentación aquí en Galicia, en Vigo, creo que es el 3 de noviembre, y después en el mes de noviembre también, si Dios quiere, tengo intención de realizar dos presentaciones en el País Vasco, en Euskadi, una en Vitoria y a ver si otra es en Bilbao. Tú ya sabes algo del tema, Sí. a ver si pudieran ser estas dos. Y una vez que pasen Navidades y demás, bueno, pues en otros lugares, en Madrid, en Barcelona, incluso en Sevilla, en asociaciones similares a la nuestra o en el centro de Sefarad en Madrid, bueno, ya miraremos. Después el libro estará a la venta por Amazon o directamente en contacto conmigo y es lo que te puedo decir. Bien, así que para final de año, más o menos, noviembre, diciembre, la gente podrá tener el libro disponible, lo cual Es, ciertamente es interesante saberlo. sí, señor. Pues ha sido interesante poder conversar contigo y agradecértelo. Yo agradecerte a ti, Juan Carlos, tu dedicación y tu tiempo y ojalá nos veamos pronto. Esperemos que así sea. Y a todos los que hayan llegado hasta aquí, pues agradecerles el que hayan estado con nosotros. Dejen los comentarios que crean oportunos y hasta la próxima. Muy bien, pues un saludo.